El sentido de este balance nos parece que es clave porque la mesa se crea en una coyuntura que tiene algunos elementos que están presentes en esta, ¿no? Se crea justamente en el contexto de una crisis política que fue resuelta en una perspectiva de afirmación de la democracia en el país. Y creo que ese es un elemento que es muy importante. Es con el gobierno de Valentín Paniagua que se constituye la mesa de concertación, yo diría que con dos preocupaciones básicas, ¿no? Una primera tenía que ver, yo diría que con un problema de fondo que sigue vigente en el país y sobre el cual voy a volver en un momento, que es el de la situación de pobreza que afecta a amplios sectores de nuestra población. Y entonces la preocupación del presidente de cómo dejar al nuevo gobierno algunas propuestas en varios temas. Hubo un ensayo de propuesta constitucional y en el caso de la mesa de concertación hubo la propuesta de generar un documento que ayudara a las futuras gestiones a ver cómo enfrentar el problema de la pobreza. Y el otro elemento que estaba presente en el gobierno de transición es que, como toca ahora, organizar un proceso electoral. Y la preocupación era cómo organizar un proceso electoral que pudiera ser transparente y que no recibiera ninguna crítica, ninguna observación, ninguna acusación por la posibilidad de que los fondos públicos fueran usados para respaldar cualquier candidatura. Yo diría que esos son dos elementos claves en la definición del quehacer de la mesa. Y también elementos a través de los cuales se define un poco el rol de la mesa. Normalmente, yo lo que digo es que una mesa no se para en dos patas, ¿no? Para que se pare una mesa se requiere por lo menos tres, ¿no? Y en este caso son dos patas grandes y una chiquita, ¿no? La pata del Estado, la pata de la sociedad civil, que están aquí representadas en el caso del Estado por usted, señor presidente, por la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y por las otras y otros ministros, miembros del Poder Ejecutivo que nos acompañan. Ha ofrecido acompañarnos también la presidenta del Congreso. Espero que me avisen cuando llegue para hacer el saludo del caso, pero entiendo que estaba viajando a Cajamarca, entonces puede tener una demora en el viaje. Pero esta idea de la presencia entonces del Estado, de estos dos actores como claves. Pero esa crisis, la crisis del 2000, tuvo un tercer actor que cumplió un rol importante y hay de eso un aprendizaje. Y ese actor fue la Organización de Estados Americanos y la generación de un espacio a través del cual, lo que se llamó en su momento la Mesa de la OEA, ¿no?, funcionó como el espacio de encuentro entre actores que estaban muy polarizados para encontrar un camino de salida a la crisis, ¿no? Algo de eso está a la base de lo que es la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza. El generar un espacio en el cual los actores del Estado y de la sociedad civil, cuya participación de ambas partes es fundamental, pudieran estar presentes, encontrarse por fuera de los roles clásicos que a veces definen la relación entre ambas partes, para pensar sobre el futuro del país desde una perspectiva de identificar objetivos comunes. Por eso en la mesa nosotros hay tres palabras que a veces uno piensa o las toma como iguales y que las miramos y las diferenciamos: diálogo, negociación, concertación. Por eso no nos reconocemos como mesa de diálogo, aunque el diálogo es muy importante para la mesa, ¿no? La lógica, el propósito del diálogo es el entendimiento entre las partes. Y eso es clave. Y el tener, para que ese entendimiento funcione, tenemos que compartir algunos elementos y construir un cierto vínculo que facilita ese entendimiento. La concertación es lo que, perdón, la negociación, antes de entrar a la concertación, iba a decirlo coloquialmente, es lo que se hace en Lima cuando uno toma un taxi, ¿no es cierto?
en otros países hay el taxímetro, no hay nada que negociar. Es la política pública la que fijó las tarifas, pero aquí en nuestro país negociamos, ¿no? Y siempre hay la sensación, ¿no? Como dice la canción, de que alguien gana, alguien pierde, ¿no? Y el taxista se queda con la sensación de que pudo cobrar más y el pasajero de que pudo pagar menos, ¿no? Entonces siempre hay un mal sabor. La concertación quiere el diálogo, tiene esos momentos de negociación probablemente, pero lo más importante es la definición de objetivos compartidos. Y esos objetivos se han traducido en la práctica de la mesa en lo que hemos venido a llamar genéricamente acuerdos de gobernabilidad. Es decir, compromisos que suscribimos entre Estado y sociedad civil en su expresión ciudadana, pero también en sus expresiones políticas, como un marco de referencia de no solamente a dónde queremos ir, sino cómo vamos a ir midiendo ese caminar en esa dirección o en esas direcciones a las que nos hemos propuesto. Y eso es muy importante porque en torno a la concertación hemos buscado a lo largo de estos 20 años ir construyendo políticas públicas que no cambien con cada cambio de funcionario, sino que vayan teniendo una estabilidad en el tiempo. Creo que ese ha sido y es la preocupación principal de quienes tenemos el rol de facilitar el diálogo entre Estado y sociedad civil en el marco del artículo 1 de la Constitución. Y traigo acá el artículo 1 de la Constitución porque marca un elemento clave del enfoque para el diálogo. Porque lo que nos dice el artículo 1 de la Constitución es que pone por delante el derecho de todas las personas a una vida digna y la responsabilidad, por tanto, de Estado y sociedad de trabajar colaborativamente para hacerlo posible. Colaborativamente no quiere decir estar de acuerdo en todo, quiere decir reconocer las diferencias o las discrepancias que hay, pero estar dispuestos a discutir, a trabajar sobre ellas justamente para tener esos objetivos comunes, ¿no? Y creo que eso es algo que estamos, iba a decir celebrando, pero no, que estamos conmemorando. No necesariamente es un año para celebrar. Estamos conmemorando, ¿no? En estos días, el 18 de enero, se suscribió en Palacio de Gobierno por parte de Valentín Paniagua el decreto supremo que formalizó, por así decirlo, este acuerdo político. Una persona que está invitada a la sesión y que no sé si puede acompañarnos es también Monseñor Bambarén, que fue un actor clave también en este proceso de generar esta curiosidad. Porque internacionalmente, seguramente, Mari Carmen Sacasa podrá ayudarnos en algún momento a rastrear en qué otros países hay experiencias que funcionen con esta lógica de facilitar el diálogo entre las partes, de hacerlo por acuerdo de las partes y que tenga 20 años de vida institucional. Como país, visto desde el hoy, hay probablemente muchas cosas que no hemos hecho bien, pero tampoco podemos negar las muchas cosas que hemos avanzado en estos 20 años, a pesar de los retrocesos que está trayendo la pandemia y las medidas que se han debido de tomar para reducir los costos humanos de la pandemia. Cuando uno mira la serie de largo plazo de la evolución de la pobreza monetaria, lo que uno encuentra es una reducción significativa de la pobreza monetaria en el país a lo largo de estos años. Es cierto que en los últimos 3 o 4 años hay un nivel de estancamiento en este indicador, pero no es menos importante, ¿no?, el reconocer este cambio. Lo mismo podemos encontrar en otros indicadores, ¿no?, en lo que tiene que ver con acceso a servicios básicos, por ejemplo. Todos estos elementos han sido construidos, definidos concertadamente. También hemos hecho cambios en la manera de entender la política. Por ejemplo, cuando hemos empezado a entender que la política no es solamente lo que se declara en la ley,
sino también, en cierto sentido, lo que no se declara y en muchos sentidos lo que se hace o se deja de hacer en la práctica. Y esa manera de entender la política pública nos ha llevado a ir construyendo un concepto de política pública que, partiendo de los derechos de las personas, y por eso el artículo primero me parecía tan importante en mi comentario, lo que nos hemos ido preguntando en cada momento es qué acciones tiene que llevarse a cabo por parte del Estado y o la sociedad para que ese derecho sea garantizado para cada persona, cualquiera que sea el sitio del país donde quiera vivir y cualquiera que sean las características de esa persona. Detrás de eso hay la idea de que los derechos son iguales, pero la manera de garantizarlos depende de un conjunto de factores. Y eso nos parece que es muy importante, porque eso nos remite a reconocer cómo se particulariza el derecho y la responsabilidad y la dificultad y el desafío que plantea, ¿no? Para lograr que cada persona tenga ese derecho plenamente garantizado. Eso nos parece clave porque nos da un realismo respecto a la política y un desafío de la calidad de política que tenemos que ir construyendo. Y para eso también reconocimos muy tempranamente que sin presupuesto no hay derechos. Y esa reflexión nos ha llevado permanentemente a mirar las cifras del presupuesto para ver en la letra chica de los anexos de la ley de presupuesto cómo estamos asignando los recursos de los que dependerá finalmente que el derecho sea garantizado o no sea debidamente garantizado. En la política del país, eso se tradujo en los programas presupuestales. Y los programas presupuestales han tenido varias evoluciones, ¿no?, desde su aprobación hasta ahora. La entrada fue clasificadores de gasto para actividades prioritarias y el Foro del Acuerdo Nacional hizo suyo ese elemento, lo aprobó, lo ratificó y entre el año 2005 y el 2008 se construyeron esos clasificadores de gasto. No he hablado de Javier, que ha sido un socio clave en esta parte de la historia de la mesa, que fue viceministro de Economía en los momentos iniciales de la mesa, que nos ayudó, ¿no?, a hacer transparente las cifras del presupuesto y por tanto a que este discurso que vincula derechos, ¿no?, con presupuesto tenga una herramienta como es el CIAF para poder justamente ver en concreto la política, no solamente en su declaración, sino en su materialización, en la forma como asignamos recursos. Este ha sido parte de un proceso de aprendizaje y de construcción progresiva. Algunos sujetos han sido más importantes que otros para nosotros. Disculpen la transparencia y la crudeza de decir esto, pero la primera prioridad eran las niñas y los niños. Y lo primero que había que poner en la agenda, y se hizo desde el 2002, era el derecho a la identidad. Hoy día hemos avanzado mucho, pero también la pandemia nos ha generado un hueco con el derecho a la identidad. Porque avanzamos hasta tener las oficinas registrales en los establecimientos de salud y a tener el certificado de nacido vivo en línea, ¿no? Poco más o menos yo bromeaba que los niños nacían con las patitas por delante, ¿no?, con huella plantar, ¿no?, en el certificado, ¿no? Antes que nada. En los meses de la pandemia hemos tenido un hueco porque ese servicio no ha estado funcionando y probablemente tenemos fácilmente unos 200,000 niñas y niños, ¿no?, que hay que trabajar para regularizar su acceso al derecho de la identidad. Tenemos la plataforma para hacerlo y eso es muy valioso, ¿no? Señalo estos elementos que pueden parecer un poco variados para mostrar un poco cómo a lo largo de estos años hemos ido construyendo política pública que no lo hace la mesa. Quien hace la política pública son los acuerdos entre las personas que representan a sus instituciones y las instituciones que asumen el compromiso
entre Estado y sociedad civil de ir encontrando maneras de proteger los derechos. El derecho a la identidad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿no? El derecho al empleo, el derecho a la participación, a que la voz sea tomada en cuenta, ¿no? Yo, la única propaganda electoral con la que ando es una que dice vota por la niñez. Que es la campaña más importante que hemos sostenido más tiempo desde la mesa de concertación. Y votar por la niñez es votar justamente por esta protección de derechos universales de los que dependen la igualdad de oportunidades. Por supuesto que hemos dado avances, pero no es menos cierto que la pandemia ha evidenciado los baches, las brechas que tenemos, ¿no? Curiosamente, la pandemia ha sido un contexto para la mesa, creo que muy importante. Y aquí estoy saltando un poco de esta lectura más de largo plazo y de cómo a través de la mesa hemos ido construyendo entre Estado y sociedad políticas públicas. Me falta una que quizás vale la pena comentar antes de avanzar, es los temas que tienen que ver con la descentralización. Hoy día hay una lectura crítica de la descentralización y yo confieso que desde la perspectiva de la mesa hay más bien una apuesta descentralista. Porque si la protección de los derechos pasa por respuestas que tienen que ser específicas, apropiadas, pertinentes al contexto geográfico, sociocultural, a las características de la persona, varón, mujer, a su edad, ¿no? Entonces no podemos pensar que el gobierno nacional pueda resolver por sí y ante sí las necesidades de toda la población. Necesitamos un escenario descentralizado, con participación ciudadana, con una participación que realmente se traduzca en política práctica. Y allí dos herramientas que están en la Constitución del 93, que son parte de las pocas modificaciones que esa Constitución tuvo por mucho tiempo, que son las que tienen que ver con el régimen de descentralización, que es esta visibilización de la necesidad de tener por lo menos esos tres grandes niveles de gobierno, ¿no? El nacional, el regional y el local, y de plantear que haya elección popular para elegir a las autoridades en cada nivel de gobierno, ¿no? Y plantear que la gestión se haga con plan de desarrollo concertado y con presupuesto participativo, que son elementos que nos parecen fundamentales y quizás es algo a los cuales deberíamos volver en serio, es decir, asumir los compromisos que suponen estos mecanismos de participación. Yo sé que no es fácil la participación, no es fácil para unos ni para otros, no es fácil para el sector público y tampoco es fácil para la sociedad. Lo digo porque nos ha tocado, ¿no?, acompañar estos procesos de diversos roles, pero a la larga creo que tendremos ciudadanas y ciudadanos mejor informados, mejor involucrados, más claros de qué se puede y qué no se puede, ¿no? Y tendremos gestiones públicas, ¿no?, que respondan con mejor calidad y precisión a las necesidades y a los derechos de la población. No se logra en poco tiempo, eso es cierto, pero creo que es un proceso de aprendizaje recíproco. Derechos, planes, presupuestos, gestión descentralizada, con participación de los actores. Hay algo de cubo mágico en esto, ¿no? El cubo mágico tiene estos tres niveles, ¿no? Y hay que alinearlos, pero esta es la realidad. Y queremos que cada persona tenga sus derechos debidamente protegidos, con igualdad de oportunidades. Tenemos que llegar a eso. Y hoy día la tecnología nos permite mucho de eso. Y quizás allí tenemos un retraso, pero tenemos también mucha oportunidad. Hoy día circulé entre los coordinadores y los secretarios de las mesas el último informe que ha sacado el INEI, un socio muy importante para nuestro trabajo, que nos permite una mirada, ¿no?, de todos estos años de lo que ha pasado en el país.
compartía con el celular mostrando cómo uno puede, ¿no?, encontrar la data que se requiere para un conjunto de indicadores. Y entonces podemos empezar a salir del discurso político, pero siempre se entiende mal el término ideología. Yo entiendo que la ideología es muy importante, pero cuando uno se queda solamente en los clichés no avanzamos, ¿no es cierto? Y hay que trabajar con los datos de la realidad para tener propuestas que puedan responder a los problemas. Ese ha sido y es el esfuerzo. Y en este año, el esfuerzo ha sido también incorporar la tecnología en el trabajo de todas, de todos. Y en el caso específico de la mesa, aprovecho para saludar al ministro, ¿no?, de Agricultura y Riego. Creo que ha cambiado, además es tocayo. Disculpen. Bienvenido, ministro. Es muy importante, justamente en esta época, el uso de la tecnología, ¿no?, para acercarnos. La mesa de concertación, una de las cosas que ha hecho este año es, se ha acercado. Nos hemos acercado al funcionamiento cotidiano, hemos ampliado la presencia. En relación a la primera época de la mesa, que creo que era un periodo muy especial de efervescencia democrática, ¿no? Hoy día un poco más escépticos de la participación, de la democracia, pero también entonces lo que hacemos lo valoramos y lo cuidamos más, ¿no? Hemos tenido un funcionamiento nacional del sistema de mesas que involucra a todas las regiones del país. Creo que hemos hecho una buena contribución al proceso de pensar propuestas en el marco del Acuerdo Nacional, con consultas a personas, con consultas y trabajo de grupos sobre las opiniones de las personas, incorporando, ¿no?, esas prioridades y esas propuestas, ¿no?, a la formulación de políticas públicas. No es la primera vez que lo hacemos, lo hemos hecho en la época del fenómeno del niño costero, en alianza con el PNUD, lo hemos trabajado con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en alianza con UNICEF y con las ONGs que integran el colectivo por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y también lo hacemos en otras formas, en áreas como salud, por ejemplo, donde tenemos varios grupos de trabajo que han estado revisando temas que han pasado a ser claves en este contexto. No quiero extenderme más, pero quería traer estos elementos, no porque la tarea esté terminada, ni mucho menos, ¿no?, sino porque estamos desafiados a ser mejores. Creo que pocos en esta sala dudaremos de que el escenario sanitario sea complicado y que la complicación del escenario sanitario nos complica todos los escenarios, ¿no?, los económicos, los educativos, en fin. Y creo que eso es un punto muy importante y serán parte de nuestras prioridades en este año. Creo que salud, educación, empleo, ingresos y en especial nuestras zonas rurales del país, la seguridad alimentaria en general, el bienestar de la agricultura familiar, serán parte de las prioridades de nuestro trabajo, ¿no? Yo diría que esa es la agenda, ¿no?, que proponemos, digamos, como núcleo central, construyendo democracia, construyendo participación, ¿no?, para, por lo menos este año, ¿no? Dios quiera que podamos resolverlos, estos problemas en este plazo de tiempo, aunque creo que todos somos dudosos de que eso pueda ser así. Y entonces hay un compromiso no solamente de corto plazo, sino un compromiso de mediano plazo. Hay una urgencia de tener políticas públicas y en el contexto de la coyuntura electoral, como en otras oportunidades, en alianza con el Jurado Nacional de Elecciones, trabajaremos para ayudar a construir esos acuerdos políticos, ¿no?, los que necesitamos para el gobierno nacional este año y los que necesitaremos para el 2023 y que hay que trabajar el 2022 para los gobiernos regionales y locales, ¿no?
Es un poco lo que traigo, quizás un poco desordenado. Pensaba algo más dialogado, pero en fin, presidente, son los elementos que quiero poner en la mesa, no sin antes subrayar algunos enfoques que son claves, ¿no? Nos parece clave el enfoque de género, nos parece clave el enfoque intergeneracional, nos parece clave tener un enfoque interseccional que reconozca a cada individuo en su singularidad y ubicar estos enfoques en el marco de un enfoque intercultural, de un enfoque territorial, que sirvan como elementos que combinados nos permitan tener mejores políticas públicas, ¿no? Y que tengamos la confianza suficiente en que cuando cuestionamos algo, lo hacemos de buena fe. Cuando llamamos la atención sobre un problema, es para resolverlo antes, porque creo que todos coincidiremos que el que avanza más rápido es el que primero descubre los problemas que tiene para avanzar. Y entonces eso es lo que queremos, un espacio que vía la concertación fije rumbos, que vía el seguimiento concertado identifique tempranamente los problemas, que vía el desarrollo de capacidades, ¿no?, permita que más hombres y mujeres de todas las edades puedan tener una mejor participación, porque finalmente eso nos parece clave, y para que todo eso sea posible, que tengamos transparencia, que es la mejor manera de luchar contra la corrupción que nos ha hecho y nos sigue haciendo tanto mal. Presidente, estas son las cosas que quería compartir con usted, con la presidenta del Consejo de Ministros, con las ministras y ministros que están presentes en la sala, y que quería también compartir, por supuesto, con todos los representantes de las organizaciones de sociedad civil que están con nosotros, ¿no?, con las organizaciones de ONGs, de movimientos ciudadanos, como la ANC, como CONADES, como la CGTP, como CONFIEP, como la Sociedad Nacional de Industrias, como CONAMOVID y las organizaciones de mujeres, las organizaciones confesionales que están representadas acá entre nosotros, tanto por la Iglesia Católica como por otras confesiones, por todo el país, que son nuestro espacio cotidiano de trabajo de todas y todos los que estamos en esta sala, ¿no? Presidente, lo dejo. Palabras. Bien, muchísimas gracias, don Federico. Tengo entendido que a continuación la presidenta del Consejo de Ministros hará uso de la palabra. Muy buenas tardes. Simplemente hacer una breve intervención para reconocer estos 20 años de trabajo, de concertación por la lucha contra la pobreza. Tuve la oportunidad de conocer el trabajo de la mesa desde sus inicios, y realmente la agenda que siempre se ha impulsado desde la mesa de concertación ha sido una agenda de apuesta por el desarrollo, por la igualdad de oportunidades y efectivamente, como bien ha señalado Federico, una apuesta por la niñez, pensando en que se trata del presente y que se trata de una apuesta por la sostenibilidad de la democracia, de la igualdad y del desarrollo de toda nuestra sociedad. Simplemente estas palabras de saludo para expresar mi reconocimiento a todas las organizaciones y personas que han impulsado la mesa de concertación durante todos estos años, y de manera particular aquellas organizaciones que a nivel local y a nivel departamental han impulsado también procesos de descentralización que, si bien ha señalado, como bien se ha señalado hace un momento, presentan innumerables desafíos, también representan una oportunidad de gestionar el Estado de manera articulada entre los niveles nacional, regional y local. Un saludo especial a todas las personas que esta tarde estamos alrededor de la mesa de concertación. Muchas gracias. Miren, conozco a muchísimos de ustedes, amigos del Gobierno Central, señora Presidenta del Consejo de Ministros, apreciados ministros, el presidente de la Asociación de Gobiernos Regionales, de gobiernos locales, en fin,
todos los representantes del sector privado, de la sociedad civil, como bien ha dicho Fico, pero también de los gremios, que van un poquito más allá de la sociedad civil, tanto empresariales como gremios de trabajadores, academias, grupos religiosos y organismos internacionales. También, por favor, veo allí a la representante de UNICEF, además de otros amigos que realmente han colaborado muchísimo con nosotros. Saludos a todos, queridos amigos. En primer lugar, quisiera agradecerles la presencia en esta sesión de instalación del Comité Ejecutivo de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, que está celebrando 20 años de existencia, como bien nos han recordado. Como ha dicho la Presidenta del Consejo de Ministros, en estas 2 décadas una cantidad de instancias a nivel nacional, regional y local, además de todas las organizaciones que ya hemos descrito, nos hemos embarcado, como bien nos ha recordado don Federico, en un proceso que no es solo diálogo, no solo negociación, sino concertación. Creo que el marco del Acuerdo Nacional como telón de fondo para muchas de estas iniciativas ha servido no solo para la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, sino para otra serie de iniciativas que han permitido el consenso, los acuerdos, que son extremadamente importantes y sin los cuales no podemos consolidar nuestra precaria democracia en la actualidad. Lo que sí tenemos que reconocer, y me alegro que Federico haya puesto énfasis en esto, que el diálogo, los acuerdos, la concertación son solo el punto de partida. De ahí hay que pasar a la formulación de estrategias, de lineamientos, de políticas públicas y lo más difícil, pasar a la puesta en práctica, a la implementación. Algunos de los problemas que tenemos en nuestro querido Perú es que durante demasiado tiempo hemos tenido excelentes y extraordinarios pensadores con ideas, con puntos de vista, con planteamientos, y hemos tenido muy buenos ejecutores a nivel micro en gestión, pero la conexión entre ambos desgraciadamente no ha sido muy frecuente. Y vemos a excelentes gestores que no se benefician de las ideas de aquellos que están pensando en grandes objetivos y al mismo tiempo aquellos que piensan en visiones, objetivos, planteamientos conjuntos, acuerdos, no logran con frecuencia pasar a la acción. Yo creo que la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y otras instancias de esa naturaleza tienen esa misión de empezar a conectar esos 2 aspectos de nuestra vida intelectual, política, económica y social que desgraciadamente no han estado muy ligadas en el pasado. En estos 20 años, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, como bien nos los han recordado, ha tenido una serie de logros, ha permitido la participación activa y ha hecho escuchar voces que no se escuchaban con frecuencia antes. Y eso es fundamental en una sociedad tan heterogénea y fragmentada como la nuestra, el poder escuchar la diversidad de puntos de vista, la diversidad de personajes, de planteamientos, de cultura, que le dan la riqueza extraordinaria que tiene nuestro país, es fundamental. Y yo creo que la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza nos ha ayudado en este proceso gradual y lento en el que llegamos al bicentenario de la independencia, con una serie de tareas pendientes de 200 años. Aquellos que hemos empezado a recordar los planteamientos de nuestros próceres de la independencia, sus visiones de una república de ciudadanos iguales, realmente nos duele pensar que han pasado 200 años sin que hubiéramos logrado aquellas cosas que soñaron nuestros próceres. Pero eso yo creo que, como todo en la vida, tiene que ayudarnos a replantear un nuevo conjunto de desafíos. Lo que hemos visto en estos 20 años ha sido una serie de avances reales y significativos, pero también muy frágiles y precarios. Nos creímos ya el cuento de país de ingresos medios, básicamente porque el boom económico en gran medida debido a una extraordinaria demanda de materias primas del exterior, fundamentalmente, por supuesto, y también al esfuerzo de muchísimos peruanos,
pero al mismo tiempo que avanzábamos en esos aspectos y en consolidar nuestra macroeconomía, y veo que está don Waldo Mendoza, el ministro de Economía y Finanzas, que realmente es una de las personas que en los últimos años ha contribuido a hacer eso de una manera muy clara, así como muchos otros ministros, pero al mismo tiempo veo a la ministra del MIDI, vengo a otros ministros que son conscientes de las enormes carencias que al mismo tiempo que teníamos un proceso de consolidación macroeconómica, o no las miramos, o miramos a otro lado, o simplemente las olvidamos y nos creímos nuestro propio cuento, como a veces sucede. Bueno, la pandemia nos ha hecho volver a la realidad. Hemos encontrado que pese al avance económico y macroeconómico que hemos tenido, como bien nos ha recordado don Federico, tenemos la pobreza todavía significativa que ha vuelto a crecer durante este periodo. Los avances han sido reales y nos han hecho ver que sí se puede avanzar, pero al mismo tiempo han sido muy precarios y nos han hecho ver que si no consolidamos instituciones, si no resolvemos los problemas sociales, si no nos escuchamos los unos a los otros, cualquier avance que hagamos terminará siendo precario, como lo demuestra el día de hoy el avance que hemos tenido durante 20 años. Durante estos 20 años, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza ha contribuido efectivamente a la formulación de políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Tenemos una invalorable experiencia acumulada. Tenemos también un inventario, por llamarlo así, de aspiraciones no satisfechas. Cada vez que yo he participado en un evento de la Mesa o del Acuerdo Nacional y he escuchado a personas, a dirigentes, a jóvenes, adultos mayores que vienen de las distintas regiones de nuestro país, me recuerda con toda claridad la enorme agenda pendiente que tenemos 200 años después de nuestra independencia. Esto nos presenta, y les digo, yo soy más consciente que quizá muchísimos de ustedes por las circunstancias en que me encuentro. Esto nos plantea enormes desafíos por delante para el gobierno central, para los gobiernos regionales que han venido colaborando de una manera muy efectiva, para los gobiernos locales que están participando y buscando acercarse aún más a la ciudadanía, y nos ha hecho ver las limitaciones y las debilidades del aparato estatal peruano. Lo que esperamos en estos cortos meses del gobierno de transición y emergencia es por lo menos resolver algunos problemas inmediatos y más allá de eso indicar un rumbo, dar una idea de que sí es posible, gracias al esfuerzo de personas como ustedes, enrumbar de nuevo a nuestro país para lograr aquellos ideales que inspiraron nuestra independencia. Para eso yo quisiera terminar diciendo solo un par de cosas adicionales. Creo que tenemos, además de lo que se ha mencionado anteriormente, tanto por la Presidenta del Consejo de Ministros como por nuestro querido amigo Fico Arnillas, creo que debemos de tomar conciencia que estamos en un cambio de época. No estamos simplemente saliendo de una crisis. El mundo en el cual hemos vivido hasta el momento ya pasó. Hay un nuevo espacio, una nueva manera de pensar que va a ser absolutamente necesaria y que nos va a obligar, a la luz de los ideales del pasado y los que tenemos ahora, a repensar nuestras instituciones, a repensar la manera en que nos organizamos como sociedad, a repensar la manera en que organizamos y manejamos nuestra economía, que tenga este proceso de toma de conciencia, de cambio de época, tiene que reafirmar un conjunto de valores esenciales de la dignidad humana, de la igualdad de oportunidades, de la necesidad de igualdad de género. Y nota a pie de página, ayer he tenido el enorme privilegio de participar en la toma de posesión de la Presidenta del Poder Judicial, en la cual por primera vez el Consejo de Estado tendrá una mayoría de mujeres en su composición,
porque tenemos no solo a la presidenta del Congreso, a la presidenta del Consejo de Ministros, sino a muchísimas autoridades en la Fiscalía, en fin, encabezadas esas instituciones por mujeres de gran valía y que estoy seguro demostrarán con toda claridad el potencial de la equidad y la igualdad de género para contribuir al desarrollo de nuestro país. En fin, solo quisiera terminar agradeciendo una vez más el trabajo, reconociendo el esfuerzo, pero a 20 años del gobierno de transición de Valentín Paniagua, a 20 años de creada y lanzada la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, seguimos con muchos de los mismos desafíos, pero ahora sí, con una toma de conciencia, como dije anteriormente, de varias cosas. En primer lugar, que el avance es posible. En segundo lugar, que el avance es precario y requiere un enorme esfuerzo. Y en tercer lugar, que estamos en un cambio de época que exigirá pensar nuevas formas, nuevas ideas y nuevos planteamientos para el desarrollo. Termino simplemente citando una de las frases que con mi querido amigo y colega Marx Hernández, cuando hace muchos años, hace justo 20 años, dicho sea de paso, terminamos el trabajo de Agenda Perú, luego de 8 años de recorrer todo el país, lo que queríamos y la aspiración y la visión era un país de peruanos y peruanas que pudieran imaginar, diseñar, escoger y realizar libremente sus propios proyectos de vida. Si tenemos una visión de esta naturaleza, en que cada uno pueda individualmente y a través de la acción colectiva diseñar y realizar estos proyectos de vida libremente, creo que habremos dado el primer paso para poder entrar con justicia y poder entrar con equidad al tercer siglo de vida independiente. Muchísimas gracias a todos por la atención, gracias por el extraordinario trabajo que han hecho y tengan ustedes por seguro que en el poco tiempo que tendremos en el gobierno demostraremos de que es posible gobernar honestamente, con compromiso, con eficiencia y respondiendo a lo que tantas veces ha planteado la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, respondiendo a las aspiraciones y necesidades de la ciudadanía. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias, presidente. Yo pediría un aplauso para el presidente y para la... El aplauso para ustedes. El aplauso para ustedes. El aplauso para la mesa también involucra, presidente. Bueno, Federico, yo creo que ya se puede declarar instalada la Mesa de Concertación de Lucha para la Pobreza en el 2021, en el año del Bicentenario de la Independencia, queridos amigos. Y con eso yo les agradezco que me hayan escuchado, me retiro y los dejo para trabajar más adelante en los temas que ustedes tienen por delante. Muchísimas gracias a todos. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias. También aprovecho para despedirme y verlos en una próxima oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias, presidenta. Quiero empezar saludando y celebrando estos 20 años de vida institucional de la Mesa de Concertación. Que creo, lo han dicho ya, ¿no? Es memoria y desafíos. Y creo que la memoria es buena, vale la pena, porque la historia no se puede borrar. Han habido grandes hechos, acontecimientos de la Mesa de Concertación, pero creo que debemos también de centrarnos en los desafíos, grandes desafíos que hay en este momento para el Perú. Segundo, quiero retomar lo que usted ha mencionado, el artículo 1 de la Constitución, donde se dice, solamente recordar, el derecho de toda persona a una vida digna. Yo creo que esto es fundamental. Yo hablo como, evidentemente, representante de la Conferencia Episcopal del Perú, la Iglesia Católica, pero en esto nos une todo.
todo. Todos estamos abocados a la defensa de la persona, de su dignidad, y hablar de la persona es hablar de la sociedad. Te digo que honestamente me gusta mucho este concepto de política pública, como usted lo ha mencionado, que partiendo de los derechos de las personas sea garantizado. Y dentro de eso usted ha hablado pues muchos elementos, ¿no? Derechos también con presupuesto. Evidentemente no se puede hablar, hacer programas y todo si tampoco está el presupuesto adecuado. Agradezco mucho haber recordado el tema de derecho de identidad, la salud, educación, participación, etcétera, temas de descentralización. Pero yo quisiera llamar la atención por una prioridad grande, que creo que está dentro de la temática o del contexto de preocupación de la mesa de concertación. La pandemia, la vacuna. Miren, nosotros ya saben que la iglesia a través de las diócesis, parroquias, es un eco de resonancia. Y hoy en día hay una preocupación inmensa, ustedes lo saben, pero solamente yo lo acentúo. La vacuna, la vacuna. El pueblo peruano necesita escuchar una voz de esperanza con el tema de la vacuna. Además, hay una gran idea, que todo está interconectado. Todo está interconectado. Si hablamos de pobreza, salud, educación, todo está interconectado. Y eso no lo podemos dejar. Y quiero finalizar esta brevísima intervención con retomar algunas palabras del presidente. Yo pensaba decirle al presidente, lástima que se fue, pero alguien le dirá. Hay varios oídos del presidente en la sala. En algunos casos me parecía escuchar al Papa Francisco. Les digo por qué, pero les digo por qué. El Papa en este momento acentúa mucho en la iglesia el escuchar. A nosotros nos repite cantidad de veces. El presidente ha utilizado esto, escuchar. Creo que a la mesa de concertación es muy importante que escuchemos los gritos o el grito de la población. En la cercanía con la población está la fuerza, la fortaleza, con la ayuda de todas las instituciones. El presidente ha dicho otra gran verdad: consolidar instituciones. O sea, consolidar la institucionalidad o defender la institucionalidad. El día que las instituciones se debilita todo. Y hay instituciones grandes o medianas, pero institucionalmente creo que hay que consolidar y defender para también este camino. Y termino con el último punto del presidente. Estamos en un cambio de época, ciertamente un cambio de época, que exige nuevos caminos. Los nuevos caminos, en este caso concreto, para el Perú. Y estos son los grandes desafíos o el gran desafío que creo que tenemos. Gracias por este momento, que Dios los bendiga y me alegro mucho, de verdad. Y me ha alegrado mucho porque escuchar al presidente en este contexto tan concreto de ayuda a la población peruana. Gracias. Gracias, monseñor. No sé si el ministro de Educación, Ricardo, si quisieras dejar unas palabras antes de partir. Muchas gracias, Federico. Muy buenas tardes con todas, con todos. Es complicado saludar a la mesa porque parece que estoy fuera, pero he estado dentro muchas veces, así que es un saludo para mí mismo también y para todos nosotros que hemos estado en estos 20 años participando de muchas maneras. Creo que efectivamente hay algo muy importante detrás de todo este trabajo y es la posibilidad de pensar que las cosas se pueden hacer de forma distinta y que el Estado no solo es el gobierno, que el Estado es la sociedad civil, trabajando con el gobierno de manera conjunta, con los gremios, con las asociaciones, con la academia. Y la mejor expresión de esto es que durante estos 20 años creo que todos hemos logrado muchísimo. Desde el Ministerio de Educación seguiremos, Federico, colegas, como hasta ahora lo hemos hecho. Temporalmente estoy sentado en este sillón,
pero finalmente mi compromiso sigue siendo el mismo y ahora desde esta posición tratando de ayudar en lo que pueda. Así que antes de salir corriendo a la otra reunión, porque entre otras cosas me he dado cuenta que ya no tengo control sobre mi tiempo, les mando un abrazo, Fico, a través tuyo, a todos los colegas, a todas las colegas, a mis colegas ministros que están ahí, a Monseñor Cabrejos, a los colegas de la cooperación, veo a María del Carmen, a Ana, y a todos ustedes, muchos saludos y espero que pronto podamos ya empezar con algunas tareas. A Javier, que acabo de verlo también ahí a Bugatás, ahora lo vi. Bueno, así que un abrazo, mucha suerte y muchos éxitos y gracias. Gracias, Ricardo. Cuenta con nosotros. La educación es un derecho clave y esa es una apuesta fundamental en la mesa. Ricardo, adelante, por favor. Buenas tardes, Fico. Buenas tardes, Max Hernández, estimados colegas, señores ministros. La primera vez que vine a la mesa de concertación contra la pobreza ha sido hace más o menos cerca año y medio, ¿no? Y la verdad que me quedé impresionado de escuchar precisamente a personas, como dice el presidente de la República, que nunca se le había escuchado. Ahí aprendí que había pues una asociación de juventudes y otras más, y los clubes de madres y todo, pero ahí los miraba. Y para un empresario, una cosa la puede leer, otra cosa es ver al ser humano. Y más que yo, que ustedes saben, ustedes celebran 20 años y yo estuve ahí hace 20 años, en otras circunstancias, pero estuve ahí y estamos sanitos, menos mal, después de 20 años. Pero déjenme decirles una cosa. Cuando escuché el tema de hambre cero, todos los que estábamos en el Acuerdo Nacional dijimos, hay dos fases. Una, hay que procurar de inmediato darle alimento a la población, ¿no? Y dos, hay que darle trabajo, ¿ok? Esos fueron los dos esquemas que en el Acuerdo Nacional nos pusimos rápidamente de acuerdo. Y después de estar más de 2 años trabajando con los diferentes ministerios, les puedo decir una cosa. Los ministerios tienen muchos programas de apoyo para lo que es la pequeña empresa. Pero, señores, demoran mucho. No tienen la velocidad con lo que el país necesita. Esa es una realidad. No voy a hablar acá por qué, pero ese es el resultado. Entonces, nosotros nos preocupamos bastante en lo que es el empleo. Y ahí, ¿no? Nosotros tenemos que preocupar como institución en la pequeña empresa, en la microempresa. ¿Por qué? Porque hace 20 años la micro y pequeña empresa en el Perú no tenía ningún reconocimiento, pero hoy sí lo tiene. El Ministerio de Economía y Finanzas, hace menos de un año, ha hecho una mesa de pequeña empresa. Y si está el ministro o gente del MEF, le digo que por favor nos cite otra vez a lo que es la mesa de trabajo de la micro y pequeña empresa. ¿Por qué? Porque ahí está el trabajo. Ahí están los millones de trabajos que necesitamos, ¿no? Y no es que seamos políticos, no. Quien habla nunca ha estado en un partido político, ni lo estoy. Pero hay temas en los cuales yo sí quisiera aprovechar esto para decirles cómo nosotros concebimos de que podemos generar trabajo, ya no desde la velocidad del Estado, sino desde la velocidad del mercado. ¿Qué significa? Pues lo que les estoy diciendo, mecanismos como el factoring, donde una empresa pequeña le vende a una grande y a los 8 días tiene su cash. Eso es lo que necesita ese pequeño empresario para crear trabajo. ¿Qué más necesita ese pequeño empresario para crear trabajo? Que el Reactiva 2, señores, lo miremos otra vez. Porque yo no quiero ser, como te digo, crítico, pero hay algo que se puede hacer para poder otra vez crear trabajo. Y otro tema en las compras del Estado. Señores, no es justo de que en un año se haya importado 1 millón de mascarillas de la China a precios ridículos. Y aquí en el Perú se fabrican 100 millones al mes. Y tengo empresas que están cerrando precisamente por los problemas en las compras del Estado. ¿Por qué les digo esto?
porque son temas en los cuales el trabajo está ahí y uno lo mira y nosotros vemos eso. Y el último tema es evidente que son las salvaguardas, que ya pasaron por Indecopi, en lo que es calzado y confecciones, que ahí hay 130.000 pequeñas empresas. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque es lo que nosotros concertamos el primer día que entramos, y acuérdense ustedes, lo del Acuerdo Nacional. Dijimos, hay que preocuparnos de dar la comida a la gente, hay que hacer eso. Y Fico nos dijo eso. Y también dijimos, hay que crear empleo porque no se puede regalar por siempre. Entonces, nuestra preocupación, señores, les agradezco, es esa, crear empleo. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. A continuación, Relinda Sosa. Adelante, Relinda. Buenas tardes, bueno, un feliz año a todas y todos, Fico en particular, a ti también y a todos, porque yo, al igual que los amigos y amigas que han intervenido, quiero reconocer que efectivamente la mesa, como acaba de decir también el señor Márquez, ha sido el espacio donde nos ha dado voz muchas veces a las organizaciones de la sociedad civil que hemos requerido interlocutar con digamos, el alto ejecutivo, y a veces no ha sido posible. La mesa nos ha facilitado. Entonces yo quiero primero saludar los 20 años, también he sido casi parte de todo el proceso, y agradecer por todas las formas que nos han facilitado también para llegar a las regiones. Nosotras, como saben, representamos a un sector importante de los comedores, pero también a otras formas organizativas de las mujeres. Yo quería señalar que, además de valorar el espacio, el diálogo, la concertación, y quisiera en este contexto poner un tema que acaba de señalar el señor Márquez también, que tiene que ver con la prioridad justamente de estos dos elementos, que tiene que ver con el trabajo y tiene que ver la alimentación. Nosotras, como saben, trabajamos el tema del apoyo alimentario, que es, digamos, la primera respuesta en situaciones de emergencia que generan también una crisis alimentaria, y sí nos gustaría que sea un punto de agenda trabajar este tema para los comedores, porque es la estrategia más inmediata e importante a nivel nacional. Los 13.640 comedores que tenemos, casi todos reactivados, tenemos un problema crítico que tiene que ver con el suministro de alimentos. Nos exigen atención, nos exigen, digamos, solidaridad con la gente, pero los comedores hacen un trabajo voluntario y requieren también algunos lineamientos de la política que sean más concretas, más directas, que eviten la burocracia y realmente se llegue a quienes tienen que llegar. Eso yo no quería dejar de pasar. Y lo otro, efectivamente, yo creo que es momento de revisar los sistemas de compras, porque muchas veces en nuestro país se produce, se fabrica, se confecciona una serie de productos también a la vez que facilitan y mejoran las condiciones de trabajo de la gente, por lo menos en el contexto en que estamos. Sin embargo, un problema grande creo que es el tema de la ejecución presupuestal a diferentes niveles, ¿no? Y es lo que nos pasa también a las organizaciones sociales con la ejecución de presupuesto, que año a año se revierte, pero no porque no haya necesidad, sino porque hay una falta de gestión en los niveles locales. Así que quiero agradecer esta oportunidad, saludar a todas y todos y esperar que en este año, bueno, podamos concertar agendas mucho más concretas, directas, pero también que sean viables, porque nosotras las mujeres quisiéramos también tomar decisiones para que nuestra familia se alimente. No nos gustaría depender de la ayuda, pero muchas de nuestras compañeras y compañeros de las poblaciones más alejadas, a veces más expuestas, requieren aún de este tipo de políticas. Muchas gracias y saludo fraterno para todas y todos. Hay que recordar, Fico recordó muy bien la coyuntura, pero yo quería resaltar un punto para no pasar desapercibido, que este proceso de concertación de la mesa permitió un aprendizaje previo al del Acuerdo Nacional. Creo
que sin este ejercicio de un año previo, que fue durante la transición de la presidencia del doctor Paniagua, probablemente no hubiera sido tan fácil la convocatoria al Acuerdo Nacional y a los procesos de consenso que ahí se generaron. Con la diferencia que en el caso de las mesas, los acuerdos nos llevan a acciones más específicas en momentos concretos y no solamente en horizontes de largo plazo. En segundo lugar, quería decir que FICO obvió algunos temas que me parecen de especial importancia en esta coyuntura de pandemia, que tiene que ver con los temas vinculados a la violencia de género y especialmente al tema sobre el cual se ha hecho un seguimiento, observaciones y recomendaciones, que ha sido el embarazo adolescente. Creo que ese es un tema que nos importa mucho y que se ha agravado en el encierro necesario que se ha tenido en esta etapa. Y hay otro que también tiene que ver con la vida concreta de las personas, que ha sido el tema de gestión de riesgo y el tema de agricultura familiar. No quiero decir que había que poner todo, pero creo que el énfasis en infancia ha sido importante, pero que ha tenido estos elementos que estoy señalando. Y pienso que sería interesante hacer una metodología para poder hacer un balance de lo que hemos avanzado en estos 20 años. Creo que los ciudadanos y las ciudadanas organizadas y no organizadas, que saben de la mesa, de la existencia de la mesa y del Acuerdo Nacional, tienen un cierto escepticismo de la eficacia de la acción de estos de instancias que para los que hemos vivido de cerca nos parecen claves, nos parecen importantes como espacios democráticos de participación. Pero creo que algo pasa que tiene que ser revisado, porque como lo recordó el presidente, crecimos, pero al mismo tiempo en una coyuntura como la provocada por la pandemia. No todo no todo lo que estamos viviendo se debe al resultado de la pandemia, sino que, como se dice, y lo dicen muchos, la pandemia ha develado de que ese crecimiento era un crecimiento desigual, un crecimiento que no afrontó las inequidades del país entre lo rural y lo urbano, entre clases sociales, entre diferentes géneros también. Y creo que lo que ha señalado el señor Márquez, representante de la Sociedad Nacional de Industrias, me parece importante en esta coyuntura. Yo creo que hay dos temas claves que también la señora Relinda la ha mencionado, que es poner el trabajo en el centro de la política económica. Hemos escuchado el razonamiento del ministro de Economía en relación a los problemas de los agricultores de la agroexportación del norte y de Ica. Probablemente ese es un tema que debemos conversar mejor, porque no creo que la precariedad sea la precariedad en el trabajo, la forma de generar crecimiento económico. Y quiero resaltar de manera particular que sé que hay grupos de empresarios, un grupo que se llama Capitalismo Consciente, que plantea qué es lo que pensamos la sociedad civil que deben los empresarios proponer y aportar al país, y uno de los temas centrales es el trabajo decente o el trabajo digno. Y vinculado a esto, también se ha mencionado, yo quisiera señalar el acceso a alimentos, que no se reducen, como ha dicho bien la señora Relinda Sosa, a actividades de donación de alimentos bajo la forma que fuera, que puede ser urgente, pero que se trata fundamentalmente de tener una política agraria
que priorice la agricultura familiar. Acá está presente, nos acompaña el ministro que nosotros llamamos hasta ahora de Agricultura, pero que sé que ha cambiado de nombre, y creo que esto es un tema fundamental, agricultura familiar y trabajo, que son temas que la mesa puede retomar este año. Creo, Fico, que estamos tratando, sin ser punto de agenda, definiendo lo que puede hacer nuestra agenda del 2021 con lo acumulado en la mesa y con el necesario balance de tanto la mesa y yo también supongo del acuerdo nacional. Totalmente de acuerdo contigo, opino en varios puntos. Una nota chiquita, no me referí a la edad del acuerdo nacional para que no se note que somos mayores. Es una vieja discusión con Max. En fin. Señor Fernando Carbone pidió la palabra. Sí, Fernando, adelante. Un cordial saludo a todos, muchas gracias. Un cordial saludo de la doctora Pilar Mazzetti, ministra de Salud, que sigue con reuniones intensas todo el día. Y ha sido un año muy difícil para muchos. Eso nos incluye. En nuestro caso particular, la pérdida de compañeros de trabajo, de amigos, de conocidos, al igual que de familiares, en muchos casos, algo que ha sucedido también con ustedes lo hizo difícil. El precio más duro de estos 10 meses en el país ha sido las personas que nos dejaron antes de tiempo. Y es entonces ese detalle, las personas hacia quienes dirigimos nuestras preocupaciones, todos los que están hablando, las que hoy están al centro de lo que todavía está por venir o está por hacer. Y digo está por venir porque el tema no ha terminado. A todas luces, la evolución de la pandemia en otros países de América Latina y de otras regiones así lo señala. Y porque para enfrentarlo tenemos que reconocer que aunque tenemos más recursos de algún tipo y más experiencia, también estamos más cansados por una lucha muy larga. Una lucha que agota, afectiva, física, y no solamente agota individual, sino familiar y colectivamente. Y un agotamiento que es peligroso porque es cuando bajas la guardia, te rindes, te descuidas y empiezan los problemas. Hago votos porque estos primeros 20 años de la mesa tengan 20 más. Pero al decirlo, también quiero precisar que no sea luchando necesariamente contra una pobreza que permanezca, porque eso sí no sería muy bueno. Es decir, que el augurio sea porque la lucha se traslade de la pobreza que nos ha afligido durante 20 años a la lucha por la igualdad, por la equidad, por la justicia, por el trato, por la paz, por todo aquello que nos una y que nos impulse. Y porque la pobreza se haya superado. Algún día, dentro de los siguientes 20 años, espero que la mesa ya no sea necesaria para su fin original. Y eso significará que habrá cumplido la razón por la cual se creó. Y también significará que el país y el pueblo peruano ya ha sido capaz de ponerse de pie y caminar junto hacia la felicidad y el desarrollo. Desde el Ministerio de Salud les agradecemos que nos permitan caminar juntos y por lo tanto proclamar salud con todos, salud para todos, salud.
con todos. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Esperamos efectivamente que lo más pronto posible no sea necesario luchar contra la pobreza. Nos ha pedido la palabra Javier Loza, viceministro de Políticas y Evaluación del MIDIS. Adelante, Javier, un gusto. Muchas gracias, Federico. Buenas tardes. Ante todo, buenas tardes con todos y todas las presentes. Agradecer a todos por el espacio y, bueno, felicitar, por supuesto, en primer lugar, el trabajo realizado en todo este tiempo por la mesa, ¿no? Ha sido un actor bastante relevante e importante y que para el caso del MIDIS tenemos siempre una participación activa y un canal de comunicación que nosotros siempre estamos escuchando atentamente y también compartiendo con ustedes también el trabajo que venimos haciendo, ¿no? Es cierto que, como se ha mencionado en repetidas participaciones, el contexto vigente es particularmente desafiante. Es importante mencionar que ha revelado muchas de las agendas pendientes que teníamos como país y que se venían trabajando, y que definitivamente esto nos deja una valla muy alta del trabajo a realizarse, ¿no? Es prácticamente tener las agendas inmediatas del contexto sanitario, pero que a su vez, en un contexto de varios problemas que todavía está resolviendo el país, efectivamente hacen más difícil el trabajo, ¿no? En ese sentido, confiamos y tenemos la plena seguridad de que el trabajo compartido, articulado entre los distintos actores de la sociedad, más allá obviamente del trabajo articulado que hace el Estado, es clave para poder llegar a buen puerto en este periodo, ¿no? Este periodo que incluso es incierto porque el contexto sigue evolucionando, hay aparición de nuevas dinámicas que efectivamente necesitamos seguir monitoreando. Entonces, en este periodo de incertidumbre es más bien clave que podamos mantener un diálogo muy, muy abierto, muy transparente, que efectivamente nos lleve a las mejores decisiones de manera oportuna, ¿no? Y nuevo, aprovecho entonces este contexto para renovar el compromiso del MIDIS en su participación en la mesa y, por favor, ¿no? Siempre con la máxima apertura y con la máxima voluntad de participar y seguir adelante con el trabajo, ¿no? Estas son las palabras que tengo desde el sector y muchas gracias a todos nuevamente. Muchas gracias a ti y por tu intermedio un saludo a Silvana que estuvo al principio de la reunión pero no ha podido. Tuvo que retirarse a otra reunión por el tema de las agendas y también un fraterno abrazo de parte de ella y un saludo para todos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Perfecto. Andrés, un gusto tenerte, el alcalde provincial de Cajamarca. Adelante. Buenas tardes con todos y con todas. Gracias, don Fico. En realidad, para nosotros es muy importante este escenario de 20 años de mucha reflexión. Los gobiernos locales y sus representantes, pues somos quienes estamos de cara a la población, ¿no? A quienes tenemos enfrente todos los días y que esta pandemia nos ha obligado a tener un mayor contacto para responder adecuadamente a sus demandas. Desafortunadamente, eso ha hecho que muchos de nuestros colegas alcaldes también se hayan enfermado, algunos nos han dejado y algunos todavía están internados. Pero eso también nos deja como mensaje la responsabilidad de continuar trabajando en beneficio de la población. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque nos gustaría tener mayor actuación, las competencias como están distribuidas en nuestro estado no nos permiten a nosotros tener las facilidades que quisiéramos, pero tenemos todas las ganas para responder también en diversas acciones sanitarias que sean necesarias, ¿no? Estamos trabajando directamente en la reactivación económica, que hoy más que nunca es importante, y creemos de que este esfuerzo de articulación que debemos desarrollar y que estuvo plasmado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo hace ya varios años, pero que las circunstancias actuales nos han obligado a que lo volvamos real, tiene que afianzarse aún más, pasando de la articulación a hacer de la concertación un espacio institucional. Nosotros en Cajamarca, para cumplir con el encargo del gobierno central del reparto de la ayuda social a las familias más vulnerables, constituimos un espacio donde participó también los representantes de la mesa, que fue la coordinadora, la plataforma cívica para la ayuda social en Cajamarca.
Y para la reactivación económica también constituimos un espacio que es la Coordinadora Provincial para la Reactivación Económica de Cajamarca. Creo que esa es la línea del esfuerzo, esa es la línea de los aspectos positivos que hemos recogido de todo el esfuerzo que ha hecho la Mesa Nacional. Y si bien es cierto, se ha invocado en varias oportunidades en este día a la articulación que tiene que haber entre los 3 niveles de gobierno, es muy importante la presencia de la sociedad civil para poder tener una respuesta mucho más oportuna y mucho más segura. Disculpen que acentúe mi preocupación en la pandemia, pero creemos que no ha pasado y que tenemos que seguir abordándola de un modo más adecuado y que espacios como las mesas de concertación en todos los niveles nos van a ayudar también a que si tenemos que afrontar un segundo episodio, lo hagamos de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pide la palabra Cintia Vila, viceministra del MIN. Cintia, adelante. Hola, buenas tardes Federico, buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan. Les mando primero los saludos de nuestra ministra Silvia Loli, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que por temas de agenda no pudo estar presente, y también felicitar en primer lugar por estos 20 años y agradecer sobre todo a la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, precisamente por estos 20 años de aporte y de trabajo, creo yo, para el país, ¿no? Para el país en general. No solamente ha sido un soporte para las distintas instituciones y nuestro cable a tierra muchas veces, sino creo que en general poner temas tan importantes en la agenda pública implica también el reconocimiento de un trabajo para con todos nosotros. Esta labor de vigilancia que pueden tener a través de las distintas organizaciones y autoridades que la conforman, es importante, pero sobre todo cuando esa vigilancia es también participativa, es también propositiva, ¿no? Lo cual hace que el trabajo sea mucho más llevadero. ¿Es complicado hablar con alguien? Y en conjunto, ¿no? Quiero agradecer a nombre de este sector por siempre estar dispuestos a apoyarnos en la articulación de los temas prioritarios. Manifiesto públicamente, como te lo dije, Federico, por teléfono, nuestra total disposición para poder trabajar una agenda conjunta en temas de niñez y adolescencia, ¿no? Que nos lleve a dejar unas bases sólidas para el gobierno que ingresará ya muy pronto, el nuevo gobierno, y toda la disposición de este sector a seguir trabajando en conjunto con la mesa y con todos sus participantes. Nuevamente felicitarlos, agradecerles, y que sean, como dicen, muchos años más que están presentes en la agenda pública de este país. Gracias. Gracias a ti, Cintia, y por tu intermedio un saludo a Silvia y a todas las colegas y colegas del ministerio, ¿no? Un abrazo y seguimos trabajando juntos. Y por favor, adelante. Muchas gracias. Saludar a todos los participantes, a los ministros presentes, las autoridades, los funcionarios. Nuestro amigo Federico Arnías, director de la mesa. Le traigo el saludo de nuestro presidente, que por motivos de agenda ha tenido que retirarse. Estuvo presente cuando estuvo el presidente de la República y unos minutos más. Y es por eso que no quería que esta reunión se termine sin hacerte llegar los saludos, el saludo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. También nos acompaña nuestra secretaria técnica que está presente. Y mencionar pues que personalmente he aprendido mucho en la mesa, así como también en el Acuerdo Nacional, espacio del cual la mesa es parte y que cumple un gran papel. Creo que en 3 meses, creo, durante la pandemia, en el cual trabajamos el Pacto Perú, creo que nos habremos reunido unas 40 veces. Y las 40 veces hemos discutido, y aún con mucha discrepancia, creo que Max nos ha enseñado a dialogar sin llegar a enemistarnos, ¿no? Y eso yo sí lo quiero resaltar, y también resalto tu liderazgo en la mesa, porque realmente haces un trabajo de articulación. Recuerdo las reuniones descentralizadas con nuestro director de ese plan que está presente, Javier Abugataz, la Asamblea, el Acuerdo Nacional y la mesa. Llevamos a cabo y conseguimos reunir a cerca de 500 personas en las reuniones. Una dinámica que, por cierto, deberíamos repetir.
Este año ha sido muy complicado, por cierto, pero nos ha servido para darnos cuenta, sin duda, de que aún con las dificultades, tenemos la capacidad de conversar, dialogar, de proponer, discutir y llegar a consensos. Y creo que eso es importante. Sí, desde la Asamblea tenemos algunas preocupaciones en estos días de inicio de año, que no podemos dejar de mencionarlas, como por ejemplo la reactivación económica, que estamos completamente seguros que no alcanza para garantizar el número de empleos que el país necesita. Y eso sí es una preocupación, porque por supuesto que vivimos un momento económico difícil, seguro, como país, pero que sí dependemos de estos 7 meses que quedan de gobierno para que se tomen buenas decisiones acertadas y pueda garantizar un gobierno descentralizado, que tengan una culminación en el 2022 de manera eficiente. Este año 2019 poco se ha podido hacer. Y entonces, si este gobierno durante estos 7 meses que quedan no toma buenas decisiones, definitivamente vamos a estar perdidos en materia de gestión regional. Y seguramente que también la preocupación es de la Asociación de Municipalidades. Es por ello, sí hay algunas cosas que nos preocupan como Asamblea. También la pandemia, que ya en algunas regiones nos empieza a colapsar en materia de equipamiento de camas UCI, por ejemplo, lo hemos visto en las noticias. Por supuesto que ya esa es una preocupación, porque estamos en plena reactivación y qué tanto podrá afectarnos esto, ¿no? Las vacunas, el nerviosismo social por falta de vacunas, y esto pues tenemos que mencionarlo porque esta es la mesa, y en la mesa hay que poner las cosas en evidencia. Siempre hemos sido así, en el acuerdo también estamos acostumbrados a eso, y las cosas hay que decirlas, aprovechando que están ministros, viceministros, que son los que dirigen la política de los sectores. No hay vacunas ahora seguramente porque salimos a comprar muy tarde. Lo mismo pasó, ya tenemos un antecedente de lo que sucedió en el mes de marzo. Como país salimos a comprar sobre la quincena de marzo, recién salimos a comprar mascarillas, camas, etcétera, cuando ya nadie tenía en el mundo mascarillas ni camas para poder vendernos. Ya Estados Unidos, Italia, España se habían comprado todas las camas y todas las mascarillas que necesitaban. Y ya no había para nosotros. Y como no había ya para el gobierno cuando salió a comprar, el gobierno del señor Martín Vizcarra decidió transferir recursos a los gobiernos regionales, y para que la población acuse a los gobiernos regionales y digan, estos señores son incompetentes, ineficientes, indolentes, y teniendo plata no gastan. Cosas como estas, por ejemplo, no se puede volver a repetir. Y lo digo en la mesa y aprovecho este momento, Federico, porque creo que es un espacio donde tenemos que decir las cosas, y cosas como estas no se pueden volver a repetir. Yo siempre, desde la Asamblea, a través de los gobernadores, en las conversaciones que hemos tenido, siempre le hemos pedido de que nuestro director de ese plan siempre debe participar en los logros ejecutivos y debe tener un espacio, así también como en las reuniones de Palacio de Gobierno, que son al día siguiente el GORE con el presidente y los ministros de Estado y gobernadores regionales. ¿Por qué? Porque tiene la data nacional y tiene la data de donde se tiene que invertir, porque hay muchas veces ocurre que se invierte solamente en municipios de la costa, y tienes en la Amazonía y en la zona altoandina municipios que no tienen ni siquiera para hacer el expediente técnico. Entonces no tienen oportunidad de presentarse a un ministerio a solicitar recursos. Es por eso la importancia, confiamos en el gobierno de nuestro presidente Sagasti, por supuesto, personalmente lo he escuchado en el Acuerdo Nacional, donde también por suerte somos miembros, y he tenido la suerte y la oportunidad de escucharlo. Confiamos en la toma de sus buenas decisiones. Pero sí, desde la Asamblea siempre vamos a solicitar que a CEPLAN se le dé un espacio más un rol más protagónico dentro de las decisiones de Estado. Federico, yo saludo esos 20 años a través de mi persona, recibe el saludo de todos los gobernadores regionales, de nuestro presidente, y por supuesto de que
muy agradecido con todo el apoyo que la mesa nos brinda en las diferentes regiones del país. Gracias. Por ahí me quedo. Gracias a ti, José, y por tu intermedio al presidente de la Asamblea y a los gobernadores, la disponibilidad de la mesa como sistema también nacional y descentralizado para desarrollar todas las intervenciones que se puedan y todas las alianzas que se puedan en cada espacio regional del país, ¿no? Tenemos 2 intervenciones, 3, espero, si Javier se anima, para poder cerrar la sesión. Estaría Raquel Gago, Marta Cuentas, y no sé si Javier te podemos pedir que tengas el cierre de la sesión. Muchas gracias. Entonces empezamos con Raquel. Raquel, sí. ¿Qué tal, Fico? Buenas tardes a todos y todas, señores ministros, el jefe de CEPLAN. Tenemos realmente todo el privilegio de estar rodeados de tantas autoridades y que han demostrado que en la gestión pública ellos realmente se entregan y se comprometen. Bueno, yo quería hacer llegar primero que nada el saludo del Monseñor Salvador Piñeiro. Monseñor Salvador es el presidente del Consejo Interreligioso del Perú, Religiones por la Paz, organismo al cual estoy representando en la mesa, ¿no? en el CEN. Y la mesa definitivamente en estos 20 años que está el Consejo acompañándolo, ha mostrado que es un espacio real de diálogo, de negociación, de concertación, y donde podemos todos traer las problemáticas que detectamos, ¿no? en los diferentes espacios y necesidades del país a través de nuestras propias actividades, y las iglesias, porque en el Consejo Interreligioso están representadas todas las iglesias, la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, judía, la comunidad islámica, budista, bahá'í, etc. Tenemos una gran representatividad y además mucho esfuerzo y compañerismo para poder apoyar, acompañar a la sociedad y especialmente a la población vulnerable y más necesitada, ¿no? Que en este último año de pandemia se ha visto tan afectada más que cualquier sector de la población, y gracias también a la confianza que tienen en las iglesias hemos podido darles ese acompañamiento y articularlo con instancias del Estado. Por eso la mesa de concertación nos permite poder trabajar y hacer la articulación necesaria y correspondiente para nosotros como iglesias poder ejercer nuestra labor, ¿no? de servicio. Entonces, de servicio, solidaridad con el necesitado, y este año ha sido de mucho aprendizaje también, de mucho ejercicio en este aspecto, y un reconocimiento muy especial a la mesa y a todas las instancias de la mesa de concertación regionales, locales. Gracias, y que sigan adelante y que el Señor los siga bendiciendo, Fico. En tu nombre a todo el equipo de la mesa. Gracias, Raquel. El equipo de la mesa somos todas y todos, así es que somos muchos. Pero esas bendiciones alcanzan para todas y todos. Marta, adelante. Bueno, estimados amigos y amigas, soy Marta Cuentas. Mis primeras palabras son para felicitar a Fico y a todo el equipo de la mesa, pero también a todos los consejos, los comités, los consejos directivos de este espacio tan importante que han trabajado estos 20 años. Me viene a la memoria especialmente el nombre del padre Garatea, nuestro padre, el querido padre Garatea. Creo que en estos años hay importantes aportes de la mesa, efectivamente, a la lucha contra la pobreza, que se ha traducido en algunas políticas, ¿no? Y creo también que, como dijo Pina u otras personas más, es un momento muy importante los 20 años, ¿no? Porque es tanto así que creo que podríamos sacar lecciones muy importantes de los 20 años, de sus 20 años de historia. Y creo que además el contexto actual amerita eso, ¿no es cierto? Porque el contexto nos ha confrontado en múltiples aspectos, el escenario de la pandemia, ¿no? Ya decía el presidente, bueno, nos confronta porque salen a luz todas las desigualdades, y en los 200 años de historia que tenemos de república,
y en los 20 años que tiene la mesa, pues no hemos podido construir una sociedad de iguales, ¿no es cierto? O sea, las desigualdades se han hecho evidentes y bueno, y también, por lo tanto, estamos obligados a pensar y a construir propuestas de otra manera, ¿no? Yo en ese marco quiero recuperar 3 aspectos que ya se han dicho. Uno primero, me parece que el tema del trabajo cobra especial relevancia en los retos que tenemos que enfrentar. Yo en eso estoy de acuerdo con el señor Márquez, pero al mismo tiempo decir que este país requiere trabajo digno, ¿no es cierto? Es decir, con derechos, con todos los derechos que permitan efectivamente una vida plena y digna a los ciudadanos y ciudadanas del país. El segundo tema es el tema de que es muy importante la diversificación productiva para efectivamente poder arribar a que el país tenga empleos de mayor calidad, empleos más dignos en este país. Lo que no podemos admitir, como dijo Pina, es que tengamos sociedades, el Perú se construye una sociedad en la cual el empleo sea considerado como un insumo nada más del trabajo y no como el empleo y el trabajo como creación de riqueza, que es efectivamente su significado mayor, ¿no? Y también de libertad. Lo tercero que me parece importante es que tenemos que insistir y seguir trabajando el tema de la pequeña agricultura. Yo creo que en los últimos meses, especialmente estos 2 últimos meses, han puesto en evidencia la importancia del tema. Y creo que en ese tema se está haciendo poco. Y creo, además le digo al señor Sagasti y a todos los miembros de su gabinete que están aquí presentes, que efectivamente estamos frente a un gobierno de transición en una situación de emergencia. Pero hay problemas que hay que abordar desde ahora y yo realmente solicito eso, ¿no? Que en el tema de la agricultura desde ahora se aborden los problemas y se definan políticas que efectivamente permitan generar en ese espacio empleos de calidad, alimentos sanos para toda la población y sabemos nosotros que ayudará también a superar las grandes brechas urbanas y rurales que nos caracterizan. Bueno, creo que ahí hay cantidad de temas a seguir trabajando. Como dijo Pina, ya hay casi toda una agenda y yo me comprometo en tanto miembro del comité ejecutivo, la institución a la cual represento, a seguir trabajando en esta dirección. Gracias a todos y felicitaciones una vez más. Tenemos, Javier, tenemos 2 pedidos de palabra. ¿Puedes esperarnos un ratito? Le damos la palabra a Elsa Baldión y después a Verónica. Gracias, Federico, y en nombre de Carmela, que ha tenido que salir un momentito, el saludo de la CGTP a todos los que componen la mesa de concertación. Los 20 años son para todos importantes, hasta para las personas que cumplen 20 años, una edad muy importante, igual para esta organización. Sé que es tan importante. Y nosotros como CGTP hemos estado siempre desde el comienzo, ¿no? Así que sí ha sido una transferencia de años que se han dado y muy importante por todo lo que está integrando. Eso es lo más importante porque integra el gobierno, integran los empresarios y integra la sociedad civil. Y eso es muy importante porque con esas 3 patas creo que el país va a seguir ascendiendo y marchando a pesar de todas las adversidades que está pasando estos últimos tiempos. De todas maneras va a pasar y tendremos al final, creo que si seguimos en esta misma línea, vamos a lograr salir de este túnel que estamos viviendo en estos días. Muy larga vida a todos ustedes y éxitos para todos los que pertenecemos a la mesa de concertación, porque es de concertación y no es de ninguna otra cosa, sino de concertar ideas muy importantes para el desarrollo del país. Gracias a todos.
Felicitaciones. Y le doy la palabra a Verónica Cárdenas. Adelante, Verónica. Muchas gracias. Yo quería presentarme. Soy la nueva integrante, representante del Ministerio de Vivienda. Mi nombre es Verónica Cárdenas. Quería brindar un saludo a todos los presentes y además saludar y felicitar al presidente, don Fico. No sé si puedo tutearlo en este espacio. Gracias por organizar este espacio y además a todos los miembros del comité, porque realmente es un tema sumamente importante y relevante y que debemos de afrontar siendo un gobierno de transición y dando una continuidad. En ese sentido, manifestar o de alguna manera reiterar el compromiso del sector de seguir y con la continuidad de la gestión en estos temas y reforzarlos desde los diferentes tipos de direcciones del ministerio. Y solamente quería comentar un poco de el enfoque que está teniendo la Dirección General de Políticas y Regulación de Vivienda, que además de todos los temas relevantes al tema de cero hambre, que ha mencionado el presidente, y todo lo que tiene que ver con el tema de la lucha contra la pobreza, también estamos enfocados en el desarrollo rural, que también se ha mencionado, en el tema de la seguridad alimentaria. Es sumamente importante para nosotros recoger lo que está pasando actualmente en la coyuntura, el hecho de que tengamos paralizaciones por un tema de huelgas y temas de agrícola, y que esto saque números sumamente importantes, como que 80% de la seguridad alimentaria o de los productos que consumimos en el Perú venga de la agro rural, de la agrofamiliar. Entonces creo que es un momento muy importante para también enfocar los esfuerzos y enfocar la agenda al tema de desarrollo rural, aquellos que nos están de alguna manera proveyendo de todos los alimentos que son sumamente importantes para ser sostenibles y tener la seguridad y el tener cero hambre, ¿no? Que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Asimismo, en ese sentido, es que se está desarrollando el Plan Nacional de Ordenamiento e Integración de Centros Poblados, con un especial enfoque en el desarrollo rural, porque hablamos mucho del urbano, de las ciudades, que son sumamente importantes, pero también es importante hablar de lo rural y ponerlo en una agenda, articularlo con todos los esfuerzos de lucha contra la pobreza, y solo quería mencionarlo porque al menos creo que también estamos dando pasos en ese sentido y alinear todos los esfuerzos en conjunto. Entonces estoy muy contenta de pertenecer a este comité y espero poder contribuir y de alguna manera aprender mucho de ustedes y de todos para seguir adelante en este tema. Muchas gracias. Gracias a ti, Verónica. Javier, las palabras finales. Dando por sentado que buena parte de las cosas entran a la agenda, por supuesto, ¿no? Si no todas. Viendo que está toda la agenda, sí. Sí, buenas tardes a todos. Qué bueno que hayan aguantado hasta estas horas. Yo quería comentar dos cosas. Uno, como expresidente de la mesa, y quizá recordar y lamentar que no esté presente Gastón Garatea, porque Gastón al inicio, y todos los que estuvimos lo recordamos, ¿no es cierto?, hizo un enorme esfuerzo, recorrió todo el país y logró la formación de las primeras mesas, ¿no? Con dificultades, con problemas. Se llegó a tener casi 1000 mesas en el primer año, una cosa increíble, ¿no es cierto? Claro, un número muy grande, pero mostraba la voluntad, creo, de dialogar y de generar estos mecanismos que, como ha dicho Fico, son quizá característicos de Perú y no de otros lados, ¿no es cierto?, junto con el acuerdo. Entonces, recordar eso, recordar el tema de vida digna, y que el primer año también se elaboró el concepto de vida digna hasta hacerlo lo más operativo posible. Y entonces, quizá para mencionarlo desde el otro lado, yo quisiera llamar la atención en esa vida digna y en esa evitar daños inminentes que se pueden parar, entre otros muchos aspectos. Están todos los aspectos económicos, sociales, ambientales, que hemos mencionado ahora, además de la pandemia. Pero yo quisiera quizá referirme a uno, que es en el cual podríamos colaborar de inmediato. Y el inmediato quiere decir, Federico ha mencionado que hemos perdido el número de DNI registrados, ¿no? Para empezar, o sea, ese era nuestro trazador, era no perdamos a nadie. No sé si ustedes conocen, el certificado de nacido registra más o menos 42.000 niñas, niños por mes nacidos. Y sí ha caído el registro, ya se está recuperando un poquito. Pero ese es el principal tema.
viene un siguiente tema. De esos 42.000, hay más de 2.000 al mes que nacen con bajo peso. ¿Qué significa bajo peso? Significa que esa niño se está dañando en este momento. Ayer he llamado a un alcalde, ¿no es cierto?, porque tiene uno de esos. Y todavía hay más señales. Hay una zona, un alcalde provincial que está trabajando ahorita, identificando 4 familias que en estos días últimos han tenido niños con bajo peso. Uno de ellos tiene signos vitales muy bajos. Eso lo sabemos por el sistema de información. O sea, tenemos como país uno de los mejores sistemas de información y no lo usamos. Y cada día yo he entrado como ciudadano, porque estoy de vacaciones, y he encontrado estos datos. Están los datos por cada departamento, provincia, distrito. He hablado con varios representantes de varias zonas del país y todavía no logramos que sea una reacción rápida y natural. Es como si sonase la alarma de incendio y los bomberos no van. No van. Y estos niños se siguen dañando cada día. Entonces podríamos contar el número de, ¿no? Tenemos todos esos números, los tenemos publicados en la página de ese plan desde hace 3 años, porque están en Salud y en RENIEC desde hace más de 8 años, que fue una iniciativa ciudadana la que lo consiguió. Pero, y sin embargo, lo que más me preocupa es, en este, como en otros temas, como en el acuerdo que se ha mencionado, el de protección de la vida y hambre cero, que iba junto con el de reactivación, ¿cierto? Creo que tenemos que ser todos capaces, ¿no? Y yo le pediría a todos los que tengo acá las cifras, podría mencionarle departamento por departamento, ¿cierto? Quizá menciona Moquegua, que es el que tiene el menor número, ¿no? Tiene 5 en diciembre, 5 bajo pesos, de los cuales 1 está en un mayor riesgo. Todo eso lo sabemos. Tenemos esos datos permanentemente. ¿Qué hacemos? Yo le pediría a todas las mesas, siempre lo hemos hecho, un trabajito más, sería hablemos con las personas que puedan identificar, ubicar y aterrizar atendiendo a esa familia que requiere consejería. Lo que hay que hacer es hablar, eso lo ha hecho, les puedo contar casos de alcaldes que mencionamos otras veces, que ya han ido, el alcalde, una persona capacitada en salud, visitan a la familia, le hablan a la familia para que entienda que ese niño o niña se está dañando hoy día. Y esa sería la forma de, con consejería. Después viene, por supuesto, nutrición inmediata, pero después ya viene toda la atención y el cariño que requiere un ser humano para crecer bien. Les traigo este problema porque se nos han pasado años. He hablado ahora con un representante de la Amazonía. Empecemos este 2021 quizá evitando que se nos pase un año más sin que tengamos los mecanismos permanentes de atención. Esto no es para situaciones de emergencia, si se dan cuenta. Pero si lo tuviésemos operando, sería un buen piso para la salida en atenciones también de emergencias. Disculpen que les venga con este tema justo hoy día, pero es que estamos empezando el año y sería bueno buscar, podemos todos colaborar en esto, no importa dónde estemos, en cualquier puesto y en cualquier acción que tengamos, es unificar acciones inmediatas, que en este caso se trata de control de daño inminente, que es el que más daña el potencial de cualquier ser humano, ¿no? Desde su nacimiento, desde antes, un año antes, ¿cierto?, el nacimiento, donde tenemos el punto de referencia, y después pueden ser 100 años después. Esos 100 años, si es que la persona vive 100 años, van a estar severamente afectadas por lo que pasó en esos primeros días, ¿no? Entonces, lo que les diría es, este siempre fue el sentido de la mesa y eso es el sentido de la vida digna, ¿no? Y del empleo digno y de la productividad y la producción como la base de un desarrollo integral del país, ¿no? Que es en el que estamos peleando. Seguimos peleando también por, ojalá, avanzar en la construcción de un plan estratégico de desarrollo nacional al cual parece que no hay mucha gente que le haga caso, igual que las cosas de largo plazo, ¿no? Pero seguiremos insistiendo en el tema y ojalá que se pueda avanzar por departamento, por provincia, sobre todo apoyando a alcaldes provinciales que sí están dispuestos a hacer el esfuerzo y que necesitan, no pueden hacerlo solos, ¿no es cierto? Necesitan a salud, necesitan gente, necesitan a los agentes comunitarios entrenados que puedan realmente ir a visitar a las familias con regularidad para que no sea algo de una sola vez. Con esas menciones es en verdad el espíritu de la mesa y fue el espíritu inicial de la mesa del año 2001.
es preocuparse por esa vida de cada uno de los actuales 34, futuros 40 millones de peruanos y recuperar lo más pronto posible tanto los registros, como más importante que eso sería, como mencionó el presidente, no solamente el diseño, sino la implementación real. Y la implementación real sería que suena una alarma y la alarma se atiende. A todos los que quieran cooperar con esto, ahí tienen nuestros correos, la información está disponible, completamente disponible, y es un tema de acción inmediata, parecida a lo que se ha logrado en el acuerdo. Yo diría, apliquemos lo que hemos acordado en el acuerdo, para todos. Entonces, creo que el acuerdo y la mesa tienen una misma idea de diálogo y concertación, sobre todo concertación, que han permitido, yo creo, al país tener lo que ahora tenemos, aunque se use poco, políticas de Estado, una visión de país, acuerdos y concertación que permita avanzar aún en las situaciones más adversas y difíciles como las que todavía tenemos. Colaborar entre todos, entonces, creemos que es la única manera, y la mesa es una de las formas, y por eso quiero agradecerle a todos. Acá veo gente de todos los departamentos, también de todos los ministerios y de otras áreas del Estado, como la Asamblea de Gobiernos Regionales, REMURPE y AMPE, ¿no es cierto?, que siempre están presentes en estos temas. Javier, acaba de entrar la presidenta del Congreso. Ha tenido un tema del vuelo. Yo le invitaría a la presidenta del Congreso si puede abrir su micro. Sí. Hola, compañeros, Fico, amigos. Mil disculpas, quería yo entrar desde temprano a esta reunión, pero estaba justamente volando, regresando a Cajamarca. Pero bueno, Fico me había invitado muy cariñosamente a participar en esta reunión y yo tenía mucho interés porque, más allá de que ahora esté ejerciendo un rol en el Congreso como presidenta, sí quería saludar a la mesa de concertación de la cual yo he sido parte muchos años. He sido coordinadora. Yo doy el chisme. ¿Ya? Mirta ha sido coordinadora de la mesa de Cajamarca. Entonces está en su calidad de paz coordinadora también. Exacto. Exacto. Entonces estoy... Se fue el audio. Estoy en mi calidad de paz coordinadora de la mesa y muy contenta de participar en esta reunión. Creo que es muy importante reencontrarnos en un espacio tan importante, que la mesa ha sido históricamente una de las instituciones con más legitimidad, que ha colaborado y siempre ha puesto el hombro por construir, creo, alternativas en medio de las situaciones difíciles que atraviesa el país, para mirar por dónde están los caminos para coadyuvar en esta lucha contra una pobreza que está tan presente ahora más que nunca en un país como el Perú. Entonces yo muy contenta de participar, pedir disculpas de entrar tan tarde, fue el problema del vuelo que andaba retrasado, pero aquí presente yo, sobre todo, más que en mi rol de presidenta del Congreso, en ese rol, como le decía Fico, de paz coordinadora que yo reclamo, porque siempre siento que soy parte de la mesa de concertación y que es una apuesta que sigue siendo también personal, digamos, fortalecer espacios como estos que... Fico, buenas tardes y muy buenas tardes también con quienes están en la sala. De hecho, también muy gustosa de poder participar de esta reunión y lo que se planifica en adelante, ¿no? Sé que todavía tenemos que luchar contra el COVID, se viene una situación bastante complicada, seguimos todavía con la educación virtual, lo cual en cierto, con los reportes dados hasta el momento, pues visibiliza que hay muchos estudiantes
o tanto adolescentes y también estudiantes de educación superior que no han accedido pues, a una educación. Y asimismo en el tema laboral. Entonces creo que son situaciones bastante complicadas y sí, necesita uno de un trabajo en conjunto y que pues la mesa que siga cumpliendo ese rol fundamental, ¿no? De ser un puente, un espacio de concertación entre el Ejecutivo, los niveles de gobierno, los diversos sectores y asimismo la sociedad civil. Es momento de trabajar de manera conjunta y esta pandemia también ha visibilizado ello, que es necesario el involucramiento de la ciudadanía. En ese sentido también, bueno, ya recalcar, ¿no? Que también desde la mesa, como ya se vino coordinando, se viene impulsando también lo que es el tema de la agenda joven, ¿no? En ese sentido, de hecho, también nosotros como consejos regionales de juventudes mostramos nuevamente ese compromiso de seguir también accionando para que todos y todas seamos escuchados y escuchadas, y no solamente con una mirada de jóvenes, sino también con una mirada intergeneracional. Y pues resalto también mucho la labor que han venido cumpliendo también las mesas regionales, ya sea en tema de la fiscalización, incluso en muchos, ¿no? Como en Ayacucho se ha realizado. Y creo que es ahora donde es necesario que en cierto nos pongamos las pilas, porque es necesario también escuchar mucho a la ciudadanía y como mesa también seamos esos mediadores, ¿no? Ese espacio de concertación. Muchísimas gracias, Fico, y esperemos en cierto también seguir accionando por las juventudes y agradecerle de antemano por esa apertura que da también a esa población. Muchas gracias. Gracias, Evelyn. La primera tarea que tenemos es efectivamente la consulta para recoger las voces de las y los jóvenes. Javier, te dejo la palabra de clausura. Casi habíamos clausurado. No, agradecerles una vez más a todos. Sé que el tiempo ya terminó. Y lo que sí les pediría es, antes de cerrar, tratemos cada uno en lo personal, con todos los problemas que estamos teniendo, cada uno de los peruanos y personas que viven en el país, el tratar de hacer lo máximo posible por colaborar todos para ese bienestar, pero lo que es más importante, para que no haya personas que sufran daños por una causa que es evitable, ¿no es cierto? Y eso cubre todo, o sea, no solo es en este caso, es toda la actitud preventiva, una actitud caritativa, diría yo, y una actitud de atención al otro, que es una cosa bastante necesaria y urgente para lograr avanzar como país. Ahora, los siguientes días, yo insistiría, semanas y meses. Muchas gracias a todos y, Fico, estamos clausurando entonces la reunión. Pero que prendan las cámaras, ¿no es cierto? Como es la práctica. Eso... Un abrazo para todas y todos.